Agradecemos esta comunicación, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, más allá de la grieta de a favor o en contra de las retenciones, vamos a analizar este mecanismo que existe como una herramienta para desacoplar los precios. ¿Qué podemos decir de este mecanismo, más allá obviamente de estas diferencias que se dan en lo mediático y político? Y básicamente es un instrumento que lo que genera en el mercado local, cuando se le aplica la retención a la exportación de un producto determinado, es que el precio que se termina pagando en el mercado local es menor al precio internacional, justamente por el efecto de ese derecho de exportación, ¿no? Así como a veces se usan instrumentos para encarecer importaciones, como los derechos de importación o algún impuesto en particular. Bueno, las retenciones funcionan a la inversa, justamente haciendo que en el mercado local rija un precio menor que en el internacional para un determinado producto. Principalmente estamos hablando de los alimentos, ¿no? Bien, ¿y existen otras herramientas que puedan generar el mismo impacto en la economía? Bueno, otras herramientas pueden existir, tal vez son menos aconsejables porque tienen más impacto en la producción. La retención lo que busca de alguna manera es tampoco afectar de forma significativa la cantidad que se produce, la cantidad que se exporta, porque está claro que Argentina también en la coyuntura actual necesita que se produzca y se exporten alimentos. Por la necesidad de dólares que tiene y la centralidad que tiene la producción agropecuaria en la generación de esos dólares. Los otros instrumentos alternativos podríamos pensar en cupos de exportación, en cuotas de exportación, pero bueno, también lo que hace eso es volcar más de esos productos al mercado interno al no poder exportarlo, pero también en el mediano y largo plazo es sabido y conocido que terminan reduciendo la producción de esos alimentos, que tampoco es un efecto deseado, ¿no? Las retenciones son un mecanismo legal que se puede utilizar por parte de un Estado, porque cada vez que se plantea esto hay un sector de la oposición y también del campo que habla de la ilegalidad de las retenciones. Sí, son absolutamente legales, son una atribución que tiene el Congreso de la Nación, concretamente, salvo periodos excepcionales en los que ha delegado esa facultad al Poder Ejecutivo. Bueno, en función de eso se pudieron hacer cambios menores en las retenciones, por ejemplo, lo que se hizo a principios de este año con pasar las retenciones a los productos derivados de la soja del 31 al 33%. Bueno, eso se pudo hacer porque el gobierno, el Poder Ejecutivo, tenía delegadas esas facultades, pero si hoy quisiera modificar las retenciones al trigo, al maíz o incluso estas vigentes a la soja, no lo puede hacer porque es una atribución que tiene el Congreso de la Nación. Por eso también aparece en la discusión actual en torno a las retenciones el rol del Congreso. Bien, el presidente decía, este tema es un tema tabú, no se puede hablar. ¿Qué ocurre en otros países? ¿Pasa como en la Argentina o es realmente un microclima argentino esto? No, en otros países, en el contexto actual, tengamos en cuenta que por ahí llama la atención porque a nosotros no nos ha tocado vivir momentos como este en los últimos años, pero estamos en un escenario internacional de un conflicto bélico y hay instituciones que se dedican al seguimiento de los mercados internacionales de alimentos y han reportado, por ejemplo, que ya 22 países tomaron medidas de restricción de su comercio exterior para los alimentos, porque lo que empieza a aparecer en el centro de la cuestión de la política económica no solo los precios, sino también la dimensión de la seguridad alimentaria empieza a aparecer como un elemento central. El caso más resonante de las últimas semanas fue el de India, que prohibió completamente las exportaciones de trigo, pero también otros 21 países, son 22 en total, han tomado medidas similares, ¿no? Poniendo cuotas o limitando la exportación de los productos básicos para garantizar la seguridad alimentaria. Nicolás, como siempre, muchísimas gracias por la claridad. Queríamos observar esta situación más allá de la grieta, ¿no? De las discusiones políticas, entender cómo funcionan las retenciones tanto acá en Argentina como en el mundo. Muchas gracias por toda la información. Por favor, a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.